Y si yo le dijera que ahora mismo, en este preciso instante, no importa la dolencia que haya golpeado su cuerpo, ni el tiempo que lleve luchando, existe un poder divino capaz de restaurar su vida en un abrir y cerrar de ojos. Hoy no vengo a compartir teorías complicadas ni relatos para entretenerle. Vengo a entregarle una verdad que ha transformado vidas, que ha convertido casos imposibles en testimonios vivos de victoria. Hay una oración especial, una súplica sencilla, pero cargada de fe, que no necesita semanas ni meses para dar fruto. Una oración que cuando nace de un corazón totalmente confiado, suelta la fuerza sobrenatural de Dios y produce sanidad en cuestión de segundos. Quizás usted ya ha orado antes y sintió que no ocurrió nada. Tal vez alguien le dijo que la sanidad es lenta. Pero déjeme preguntarle, cuando Jesús tocaba a los enfermos, ¿esperaban días para sanar? No, los ciegos abrían los ojos al instante. Los cojos daban sus primeros pasos en ese mismo momento. La mujer que sufría flujo de sangre fue liberada apenas rozó el manto de Jesús. Ese mismo poder sigue activo hoy. Si alguna vez dudó que Dios pueda sanar de inmediato, hoy lo reto a que abra su corazón, calle la voz de la duda y preste atención. Porque al terminar esta palabra, la sanidad no será solo un concepto lejano, será una experiencia viva en su propia vida. La oración que trae sanidad en segundos es real y juntos vamos a descubrirla. Si yo le dijera que la sanidad no es solo posible, sino que puede suceder ya mismo, aquí y ahora, quizá algunos piensen, eso no puede ser, la enfermedad necesita su proceso. Pero escúcheme bien, no servimos a un Dios limitado, sino a un Dios de milagros. Cuando Él actúa, no hay demoras ni esperas interminables. Su poder irrumpe y transforma en un suspiro. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo el poder de Dios rompe toda lógica humana. La Escritura está llena de relatos donde hombres y mujeres fueron liberados, no por tratamientos largos, sino por un solo encuentro con su presencia. En Marcos 10:52 leemos de Bartimeo, un hombre ciego que clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y cuando Bartimeo respondió que quería recobrar la vista, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. En ese instante recuperó la vista. En Lucas 17, 10 leprosos pidieron compasión. Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y mientras caminaban, quedaron limpios. No hubo ceremonia extensa, solo una palabra y un paso de fe. Durante el ministerio de Jesús, esto fue una y otra vez. Un hombre ciego sintió el lodo en sus ojos y de pronto pudo ver. Una mujer atormentada por 12 años se acercó con determinación, tocó el borde de su túnica y en ese mismo momento la hemorragia cesó. Un paralítico, tras décadas postrado, escuchó la orden: levántate y anda. Y sus piernas cobraron fuerza al instante. Ahora le pregunto, ¿qué ha cambiado desde aquellos días hasta hoy? ¿Acaso Dios perdió su poder? ¿Ha dejado de oírnos? No, mis amigos. El mismo poder que obraba en Jerusalén sigue vivo hoy. El mismo Jesús que tocaba a los enfermos y los devolvía sanos sigue actuando en este mismo momento. El problema no es que Dios haya dejado de sanar. El problema es que nosotros hemos dejado de creer. Hemos sido entrenados a dudar, a esperar demoras, a pensar que la sanidad es un proceso eterno. Pero cuando la fe se encuentra con el poder de Dios, no hay proceso, hay milagro. En Juan 5, Jesús halló a un hombre enfermo durante 38 años, tendido junto al estanque de Betesda. Aquel hombre ya había aceptado su condición como definitiva. Cuando Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano?
El hombre empezó a explicar por qué no podía meterse en el agua. Él se enfocaba en el método, pero Jesús se centraba en el momento. Jesús le ordenó: levántate, toma tu camilla y anda. Y de inmediato el hombre fue sanado. Quizás usted hoy esté luchando contra un diagnóstico difícil. Quizás lleva años cargando dolor. Tal vez los médicos le hayan dicho que no hay solución. Pero escuche bien, hay un nombre que está por encima del cáncer. Hay un nombre más grande que cualquier enfermedad del corazón. Hay un nombre con más autoridad que cualquier informe médico. Y ese nombre es Jesús. En Filipenses 2, 9 a 10, la palabra dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando pronunciamos su nombre, la enfermedad no tiene otra opción que rendirse. Cuando declaramos su poder sanador, la dolencia huye. Quizás usted piense: pero ya he orado y no pasó nada. Tal vez clamó por sanidad y sintió que sus palabras no subieron más allá del techo. Déjeme decirle algo: la fe no se mide por cuántas veces repite una frase, ni por la cantidad de horas que ora. La fe es estar convencido en lo más profundo del espíritu de que cuando Dios habla, se cumple. Jesús jamás rogó para que ocurriera una sanidad. Hace un tiempo escuché de una hermana en Sao Paulo que llevaba años batallando con un problema grave en la columna. 3 largos años sin poder caminar bien, dependiendo de muletas para cada paso. Los médicos le habían quitado toda esperanza, asegurándole que la situación solo empeoraría. Pero un domingo, mientras el pastor enseñaba sobre la autoridad que tenemos en Cristo, algo se encendió en su interior. Cuando llegó el momento de orar, ella no se presentó tímida ni dudosa. No rogó como quien no está seguro. En cambio, se puso firme y declaró con voz fuerte: en el nombre de Jesús, ordeno que esta dolencia salga de mi cuerpo ahora mismo. Y en ese instante sintió un calor que recorrió toda su espalda. Dejó caer las muletas y empezó a caminar como no lo hacía en 3 años. No fue por medicina ni por el paso del tiempo, sino por el poder vivo de Dios que se manifiesta cuando hablamos con fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe no espera ver primero para después creer. La fe se adelanta y luego ve el milagro hecho realidad. Muchos hijos de Dios siguen caminando en debilidad porque no han entendido esta verdad maravillosa. Y la verdad es esta: el Señor nos entregó autoridad sobre toda enfermedad. No es solo un deseo, no es una ilusión lejana, es autoridad real, tan real como la que Jesús mismo mostró cuando anduvo entre nosotros. Él nos transfirió esa autoridad. Cuando Jesús enfrentaba enfermedades, no se detenía a suplicar al Padre si era su voluntad sanar. No pasaba horas esperando ver si quizás sucedía algo. Él hablaba con firmeza, le decía al ciego: recibe la vista. Y el ciego veía. Al leproso: sé limpio. Y la lepra desaparecía. Al muerto: levántate. Y se levantaba. No había espacio para la duda ni para la vacilación. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la enfermedad no tenía lugar ante el poder del reino de Dios. Él vivía seguro de que la victoria sobre la enfermedad ya estaba ganada. Pero aquí está la clave: esa autoridad no la guardó solo para Él, nos la dio a nosotros. En Lucas 10:19, Jesús dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos dio poder para vencer cualquier obstáculo que quiera resistir el avance del reino, incluyendo la enfermedad. Y en Marcos 16:17 a 18 lo deja aún más claro:
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ves? No dijo quizás sanarán, ni tal vez mejoren con el tiempo. Dijo, sanarán. El problema es que muchos oran como si le pidieran a Dios un favor incierto, como si dudaran de su deseo de sanar. No es así como Jesús nos enseñó. No nos llamó a pedirle permiso a la montaña, sino a hablarle y ordenarle que se mueva. Habla, declara, ordena en su nombre. Cuando usamos el nombre de Jesús, no lo hacemos en nuestra fuerza. Hablamos con su autoridad. En el libro de Hechos hay un momento precioso que ilustra esto. Pedro y Juan iban al templo y vieron a un hombre lisiado desde nacimiento, pidiendo limosna. Pedro lo miró fijamente y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese mismo momento, los pies y tobillos del hombre cobraron fuerza. No tuvo que luchar para incorporarse ni esperar un proceso largo. De un salto se puso en pie, comenzó a andar y a alabar a Dios. Ahora piensa un momento. Pedro detuvo el paso para consultar si era la voluntad de Dios sanar al hombre. Pedro ya sabía que era el deseo del Padre. Confiaba plenamente en la autoridad que Jesús le había dado. Por eso actuó sin dudar y el milagro ocurrió al instante. Esa misma autoridad está disponible para ti y para mí. Sin embargo, muchas veces titubeamos. Deja que el temor y la incredulidad se filtren y terminamos otorgándole a la enfermedad un poder que no le pertenece. Pero hoy es un nuevo día. Hoy es el momento de levantarte y caminar en la autoridad que Cristo te ha dado. Algunos de ustedes han pasado años bajo el peso de la enfermedad, creyendo la mentira de que la sanidad no es para ustedes. Hoy te digo con todo mi corazón, sí lo es, y está al alcance de tu fe en Jesús. Pero quiero decirte algo hoy. La enfermedad no tiene ningún derecho legítimo de quedarse en tu cuerpo. Es un intruso, un visitante no deseado, que intenta ocupar el espacio donde el Espíritu de Dios debe habitar con plenitud. Cuando tú hablas en el nombre poderoso de Jesús, la enfermedad no puede resistir. No tiene alternativa más que irse. No mañana, no en unos días, sino ahora mismo. La autoridad ya ha sido entregada a ti, pero esa autoridad necesita ser usada. No podemos quedarnos sentados, cruzados de brazos, esperando que la sanidad llegue sola. Es necesario ponernos en pie con fe, proclamar la palabra de Dios sobre nuestro cuerpo y ordenarle a la enfermedad que salga, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hizo Pedro, y como cada creyente ha sido llamado a hacerlo. Porque cuando comprendes quién eres en Cristo y el poder que Él te ha concedido, la sanidad deja de ser una simple posibilidad y se convierte en una seguridad. Entonces yo te pregunto, ¿te atreverás a tomar esa autoridad hoy? ¿Le hablarás a la enfermedad y le ordenarás que se vaya en el nombre de Jesús? Si lo haces, la sanidad no solo es probable, es segura. No se trata de un misterio reservado para unos pocos escogidos, ni de un milagro raro. Es una promesa viva, una realidad que ya ha sido entregada por medio de Jesucristo. El Salmo 107:20 nos recuerda: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios sana. Cuando la declaras con fe, no vuelve vacía. Recuerdo un joven allá en Recife que sufrió epilepsia desde niño. Sus padres probaron con los mejores médicos, recurrieron a todos los tratamientos posibles, pero los ataques continuaban, a veces varias veces al día. Un día, en un retiro juvenil, el pastor habló sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. Inspirado por ese mensaje, este joven se levantó delante de todos y dijo con voz firme: en el nombre de Jesús ya no soy epiléptico.
he sido sanado por la sangre de Cristo. En ese instante, sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Se puso de pie, empezó a llorar, sabiendo que algo profundo había cambiado. Han pasado 8 años desde aquel día y nunca más tuvo una sola convulsión. Los médicos quedaron sorprendidos, sin palabras para explicar lo ocurrido. Pero nosotros sabemos la razón. Fue el poder de Dios manifestado a través de la fe valiente. Isaías 53:5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Observa que el versículo no dice seremos curados algún día. Dice fuimos curados, ya está hecho. En la cruz Jesús no solo cargó con nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. La sanidad no es una promesa futura, es un regalo presente. Y si hoy crees en esa verdad, si la haces tuya con fe, puedes recibir la sanidad en este mismo momento. No necesitas esperar un ambiente especial, ni que alguien ponga manos sobre ti. El mismo Jesús que sanó con una palabra sigue vivo y presente. Solo se necesita un instante de fe genuina, una oración con autoridad para que la enfermedad desaparezca en segundos. Mis queridos amigos, esto no es solo una idea bonita, es una promesa firme, y hoy esa promesa es tuya. Hay una verdad que muchos creyentes no logran captar del todo, una verdad que, cuando se entiende, transforma por completo nuestra manera de orar y de recibir los milagros de Dios. La sanidad no es un regalo lejano, reservado a los antiguos profetas. No es algo que tengamos que rogar o mendigar. Es un derecho que debemos tomar con decisión, con la valentía que nace de saber quiénes somos en Cristo. Si la sanidad está disponible de esta forma, ¿por qué tantas personas siguen luchando para recibirla? ¿Por qué unos oran y ven milagros inmediatos, mientras otros sienten que sus oraciones no pasan del techo? La diferencia no está en el deseo de Dios de sanar. Amados, el Señor ya nos dejó claro cuál es su deseo para nuestras vidas. La diferencia no está en si Él quiere sanarnos o no, sino en cómo nos acercamos a recibir esa sanidad. Dios nos ha dado llaves espirituales, secretos que liberan su poder de manera sobrenatural. Cuando tomamos esas llaves con fe, la sanidad no tarda años ni meses. A veces ni siquiera tarda días. Puede manifestarse en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. La primera llave es entender que la obra ya fue completada. Cuando Jesús, colgado en esa cruz, gritó consumado es, no hablaba solo de la salvación de nuestras almas. Él hablaba también de cada dolor, de cada enfermedad que el pecado trajo a este mundo. Él llevó todo eso sobre sí. David nos lo recuerda en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjense bien, el mismo Dios que perdona, sana. Así como no dudamos de su capacidad para perdonar, tampoco deberíamos dudar de su voluntad para sanar. El profeta Isaías también lo declaró. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4-5. Esto no es algo simbólico o espiritual nada más. Está hablando de nuestras dolencias físicas, de esos males que nos roban la paz. Muchos años después, el apóstol Pedro retoma esta verdad y afirma: por sus heridas fueron ustedes sanados. 1 Pedro 2:24. Noten el tiempo verbal, fueron. No dice serán algún día ni quizás, si Dios quiere. Dice que ya fue hecho. La sanidad ya es un hecho en el mundo espiritual. Nuestro papel no es mendigar,
sino recibirla. Imagínate que alguien te da un regalo. No te pones a preguntarte si te lo mereces o si te corresponde. Solo extiendes la mano y lo tomas. Así es la sanidad. Ya está disponible, lista para que la aceptemos con un corazón agradecido. Recuerdo a un hombre de Curitiba que llevaba años batallando con una enfermedad autoinmune muy agresiva. Iba de médico en médico, probaba tratamientos sin resultado. Un día escuchó una predicación sobre Isaías 53 y entendió que Jesús ya había cargado con sus enfermedades. En ese momento su visión cambió. Dejó de suplicar y empezó a darle gracias a Dios por la sanidad que ya le pertenecía en Cristo. En cuestión de días, sus síntomas comenzaron a desaparecer. En solo 3 semanas, sus médicos quedaron sorprendidos. No había ni rastro de la enfermedad. ¿Qué cambió? No fue la voluntad de Dios, porque siempre fue su voluntad sanarlo. Lo que cambió fue el entendimiento de aquel hombre. Finalmente comprendió que no debía esperar algo futuro, sino recibir lo que Jesús ya había logrado. La segunda llave es la fe que persiste. La fe es ese puente que conecta la promesa de Dios con nuestra realidad. Jesús dijo en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. No dice, crean que tal vez lo recibirán, sino crean que ya lo han recibido. Eso significa que en el momento en que oras, debes creer que ya es tuyo, aunque tus ojos aún no vean nada. Aquí es donde muchos tropiezan, se rinden porque no ven resultados inmediatos. Pero el Señor nos llama a confiar más allá de lo visible, a aferrarnos a su palabra como si ya tuviéramos la respuesta en las manos. Ellos oran por sanidad, pero quieren primero sentir alivio antes de decir, Dios ya me ha sanado. Repiten, el día que Dios me sane, el día que Dios me sane, una y otra vez, como si fuera un estribillo triste. Pero escúchame bien, la fe es estar convencido de lo que esperamos, es tener certeza aunque no lo veamos con los ojos. La fe no es simple esperanza. La esperanza dice, algún día Dios me sanará. La fe proclama, por las llagas de Jesús, yo ya soy sano. La fe ve lo que no se ve y lo abraza como real. Así como Abraham, de quien la Escritura dice, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Abraham no ignoró la realidad. Su cuerpo estaba cansado. Sara no podía concebir. Sin embargo, él se negó a que esos hechos dictaran su destino. Él miró más allá, hacia la promesa que Dios le había dado. Muchos de nosotros hacemos lo contrario. Nos quedamos atrapados en los síntomas, en el diagnóstico, en el dolor, y dejamos que esas circunstancias nublen la verdad divina. La fe no niega la montaña, la fe le ordena que se mueva. Cuando Jesús les dijo a los 10 leprosos que se presentaran ante los sacerdotes, la Biblia dice que mientras iban, quedaron limpios. Lucas 17:14. No antes, no cuando vieron la evidencia, sino mientras obedecían en fe. Hoy te pregunto, ¿estás esperando que la sanidad llegue algún día o ya caminas creyendo que es tuya ahora mismo? Porque la fe no dice, seré sanado en el futuro. La fe declara, estoy sano ahora. Y cuando la fe habla, el poder de Dios se activa. Recuerdo a una mujer de Salvador que recibió un diagnóstico devastador, tumor cerebral inoperable, con apenas 6 meses de vida. Pero ella conocía el poder de la palabra, no aceptó el veredicto médico como la última palabra. Comenzó a proclamar, por las llagas de Jesús, ya estoy curada. Este tumor no tiene autoridad sobre mi cuerpo. Cada día se paraba frente al espejo y decía, estás viendo a una mujer sana. Este cuerpo es templo de Dios y ninguna enfermedad puede quedarse aquí.
Muchos la tacharon de loca, otros decían que estaba negando la realidad, pero ella solo estaba haciendo lo que enseña la fe: llamar las cosas que no son como si fueran. 3 meses después, volvió para nuevos estudios. Los doctores quedaron sin palabras. El tumor no estaba reducido ni en remisión. Había desaparecido por completo. Un médico no creyente le confesó: esto no tiene explicación científica. Deberías estar peor, no mejor. ¿Qué hiciste? Y ella respondió: acepté la sanidad que Jesús ya me dio. La tercera llave, el poder de la palabra. Proverbios 18:21 nos enseña: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablamos moldea lo que vivimos. Muchos anulan sus propias oraciones por lo que sale de su boca. Oran por sanidad, pero luego dicen: ojalá funcione, o no sé si algún día me recupere. Con esas palabras siembran duda y alimentan el miedo. Pero cuando alineas tu boca con la palabra de Dios y declaras: por sus llagas soy sano, o ningún arma forjada contra mí prosperará, tu voz se une al cielo. Y cuando el cielo y la tierra se ponen de acuerdo, los milagros se desatan. Fíjate en Jesús. No describía el problema, hablaba la solución. Frente al muerto, no habló de la muerte, sino que ordenó vida. Ante la tormenta, no se quejó del viento. Dijo: calla, enmudece. Si el Hijo de Dios tuvo que hablar, ¿cuánto más tú y yo debemos hacerlo? No digas lo que sientes, di lo que Dios ha dicho. Y cuando lo haces, la enfermedad no tiene opción, debe huir. En Josué, Dios da una instrucción poderosa: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Lo que sale de tu boca y lo que guardas en tu corazón define el rumbo de tu vida. No se trata de repetir frases positivas, ni de seguir alguna teoría extraña del universo. Es un principio espiritual que Dios mismo estableció. Nuestras palabras cargan un peso tremendo porque fuimos hechos a su imagen. Recordemos, Dios formó todo por medio de su voz. Cuando Él dijo: sea la luz comenzó a brillar. Así también sucede cuando confesamos su palabra con convicción. Liberamos una fuerza divina capaz de cambiar lo que vemos y sentimos. Un querido hermano en Fortaleza tuvo una inspiración sencilla pero poderosa para animar a su iglesia. Les pidió que escribieran versículos de sanidad en pequeños papeles, pasajes como Isaías 53:5, Salmo 103:3 y Éxodo 15:26, donde Dios dice: yo soy el Señor, tu sanador. Luego les indicó que los pronunciaran en voz alta 3 veces al día, pero de manera personal, no diciendo Dios sana, sino Dios me sana. No, por sus heridas fuimos sanados, sino por sus heridas yo soy sanado. El impacto fue asombroso. Personas que llevaban años luchando con enfermedades empezaron a experimentar alivio. Afecciones que los médicos consideraban irreversibles comenzaron a retroceder. Todo comenzó con algo tan sencillo como ajustar las palabras al corazón de Dios. La cuarta llave: quitar la duda y el temor. La duda es ese ladrón silencioso que nos roba los milagros. Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, arrastrada y llevada por el viento. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amigo, esa es una verdad contundente. Si dejamos que la duda se quede, va a frenar nuestra sanidad. Pero la buena noticia es que fe y miedo no pueden vivir en la misma casa. Cuando decides confiar completamente en Dios,
la duda pierde fuerza. Cuando reemplazas el miedo con fe, la sanidad empieza a fluir sin obstáculos. La Biblia nos enseña en 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando uno abraza el amor perfecto de Dios, el miedo no tiene lugar donde quedarse. Muchas veces el temor y la duda crecen porque tenemos una imagen equivocada de Dios. Pensamos en Él como un juez severo, difícil de complacer, que casi no quiere bendecirnos. Pero Jesús nos mostró otra cara de Dios. Él dijo: pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Dios no anda dudando si quiere sanarte. No está esperando para ver cuánto aguantas el dolor antes de ayudarte. Él es un Padre tierno que ya preparó todo para ti a través de Cristo. En Mateo 8 vemos a un leproso que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no dudó del poder de Jesús. Sabía que podía hacerlo. Lo que dudaba era si Jesús querría hacerlo. Si quieres. La respuesta de Jesús fue clara y llena de amor: quiero, sé limpio. Y al instante quedó sano. La voluntad de Dios no es un enigma. Jesús refleja el corazón del Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a todos los que venían a Él. Mateo 4:23 nos cuenta: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando quitamos la duda sobre si Dios quiere vernos sanos, cuando entendemos que su deseo es nuestro bienestar, la fe crece sin barreras. Esto me recuerda a una mamá joven en Manaos. Su pequeña sufría de una enfermedad rara que le causaba convulsiones constantes. Ella oraba, lloraba, rogaba a Dios por sanidad, pero la niña empeoraba. Un día, un amigo le preguntó: ¿crees que Dios quiere que tu hija esté enferma? Ella quedó impactada. Por supuesto que no. Entonces su amigo le dijo: ¿por qué oras como si tuvieras que convencer a Dios? Él ya desea su sanidad más que tú. Ella empezó a leer y hablar con Dios de una forma nueva. En lugar de suplicar, comenzó a alabarlo y darle gracias por la sanidad que Cristo ya había conquistado para su hija. Con valentía y certeza empezó a proclamar las promesas de Dios sobre la vida de su niña. Al cabo de una semana, las convulsiones empezaron a disminuir. Un mes después, desaparecieron por completo. Los médicos no lograban explicarlo, pero aquella madre sabía muy bien lo que había ocurrido. Había quitado el muro de la duda y dejado que la fe corriera libre como un río. La quinta clave: orar con autoridad. Muchos hijos de Dios todavía no comprenden la autoridad que tienen en Jesús. Se acercan a Él como mendigos, rogando que haga algo, cuando en verdad ya nos entregó poder para actuar en su nombre. En Lucas 10:19 Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjese, no dice les daré, sino les doy. Ya lo tenemos. La enfermedad, igual que el pecado, es fruto de la caída. Forma parte del reino de las tinieblas. Cuando Cristo murió en la cruz, venció para siempre a esas fuerzas. Colosenses 2:15 nos recuerda que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la base de nuestra autoridad. No depende de méritos ni de esfuerzos humanos. Nos fue otorgada por la obra perfecta de Jesús.
Cuando oramos en su nombre, no repetimos una fórmula mágica. Ejercemos el poder que Él ya puso en nuestras manos. Recuerde cuando Pedro miró al hombre paralítico y dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Pedro no estaba esperando a ver si Dios se dignaba a sanarlo. Estaba liberando la autoridad que Jesús le había dado. Cuando pedimos sanidad, no tratamos de convencer a Dios de que haga algo que no quiere hacer. Nos alineamos con su voluntad, que siempre es sanar, y usamos la autoridad que nos dio para que esa voluntad se cumpla aquí en la tierra. En Marcos 11:23, Jesús dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús no nos pide que le supliquemos a Él que mueva el monte. Nos manda a hablarle directamente al monte. De la misma manera, no necesitamos pedirle a Dios que quite la enfermedad. Podemos dirigirnos a ella en el nombre de Jesús y ordenarle que se marche. Esto puede parecer atrevido para algunos, pero no se trata de presunción cuando actuamos con la autoridad delegada. Un oficial de tránsito que ordena detenerse a un coche no lo hace por su propia fuerza, sino porque representa la autoridad de la ley. Así también, cuando le decimos a la enfermedad que salga en el nombre de Jesús, no actuamos en arrogancia, sino en la autoridad que Cristo mismo nos confirió. Conozco a un hermano en Belo Horizonte que padeció dolores intensos en la espalda durante más de 10 años. Probó medicamentos, terapias, incluso cirugía, pero nada funcionó. Un día, mientras leía Marcos 11, comprendió la instrucción de Jesús: hablarle directamente a la montaña. Entonces pensó: si debo hablarle a la montaña, debo hablarle a mi dolor. Puso su mano sobre la espalda y declaró: dolor, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de mi cuerpo. Declaro que por las llagas de Jesús ya fui sanado. Columna, alineate, músculos, relájense. En ese momento no sintió nada diferente, pero siguió declarando esas palabras varias veces al día, creyendo firmemente que su sanidad ya había sido ganada en la cruz. Menos de una semana después, el dolor que lo había atormentado durante una década desapareció por completo. Y no fue algo pasajero. Años después, sigue completamente libre. ¿Qué cambió? Finalmente comprendió la autoridad que tenía en Cristo y comenzó a usarla con fe viva. La sexta llave que quiero compartir hoy con ustedes es esta: aceptar la bendición antes de verla. Eso suena extraño, ¿verdad? Pero Jesús mismo lo explicó claramente en Marcos 11:24. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y se les concederá. Miren bien el orden: primero se cree y se recibe en el corazón, y solo después se ve con los ojos. No es ver para creer, sino creer para ver. Eso desafía lo que nos enseñaron desde niños. La mente humana insiste: cuando yo lo vea, entonces lo creeré. Pero el Señor nos llama a caminar por fe, no por vista. Así fue con Abraham. Dios le dio la promesa de un hijo cuando ya tenía 75 años. Imagínense, tuvo que esperar un cuarto de siglo para abrazar a Isaac, pero jamás soltó la fe. Romanos 4:20-21 dice que Abraham no se dejó vencer por la duda, sino que se fortaleció en la fe, honrando a Dios y estando convencido de que Él cumpliría lo que había prometido. También sucedió con el pueblo de Israel en Jericó. El Señor les pidió que dieran vueltas alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el 7º día las murallas se desplomarían.
Ellos tuvieron que creer en la victoria antes de verla caer frente a sus ojos. Y así ocurre con la sanidad. La recibimos primero por fe, aun cuando en el cuerpo no veamos señales inmediatas. No estamos negando lo que sentimos ni cerrando los ojos a los síntomas. Más bien, estamos reconociendo que existe una verdad más alta. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Es como sembrar una semilla. Cuando la entierras, no ves nada en la superficie, pero en lo profundo, la vida ya empezó a brotar. De la misma forma, cuando aceptamos la sanidad por fe, puede que no percibamos el cambio al instante, pero eso no quiere decir que no esté sucediendo. La realidad gloriosa es que en el mundo espiritual, su sanidad ya ha sido completada. Dios ya la proveyó. Al creer, simplemente le permitimos manifestarse en lo visible. Recuerdo a una hermana en Recife que recibió un diagnóstico terrible: cáncer de mama en estado avanzado. Los médicos le hablaron de cirugías, quimioterapia, radiación, y aún así el pronóstico era sombrío. Cuando escuchó la noticia, corrió a la iglesia y se arrodilló en el altar diciendo: Señor, acepto la sanidad que Jesús ya conquistó para mí. No sé cuándo la veré en mi cuerpo, pero hoy, por fe, la recibo. Gracias por haberme sanado. Desde aquel día, empezó a vivir como alguien sanada. Cada mañana agradecía al Señor por su sanidad. Hablaba de ella misma como una mujer libre de enfermedad, aunque los síntomas persistieran. Muchos pensaban que estaba negando la realidad, pero no era así. Ella estaba afirmando una verdad superior. Llegó el día de la cirugía. Los médicos hicieron nuevos exámenes para revisar el alcance del cáncer. Para su asombro, no hallaron ningún rastro de la enfermedad. Sorprendidos, repitieron las pruebas una y otra vez, convencidos de que había algún error. Pero en lugar del tumor, solo encontraron tejido sano. Los doctores lo llamaron remisión espontánea, un término elegante que usan cuando no encuentran explicación científica. Pero ella sabía exactamente lo que había pasado. Había tomado por fe la sanidad que Cristo ya había pagado, y su cuerpo terminó alineándose con esa verdad eterna. Amados hermanos y hermanas, estas son las llaves para recibir la sanidad de manera sobrenatural. No son fórmulas complicadas ni misteriosos rituales. Son principios sencillos, bíblicos, que cuando se entienden y se practican con fe, liberan el poder de Dios para transformar nuestra vida de un momento a otro. Amado hermano, quiero que entiendas algo profundo hoy. Tu sanidad ya está asegurada. Camina creyendo, no te dejes guiar por lo que ven tus ojos, sino por lo que afirma la palabra viva de Dios. Que tus labios estén de acuerdo con el cielo, proclamando vida y fortaleza a tu propio cuerpo. Deja atrás la duda y el temor, descansando en el amor perfecto del Señor. Cuando ores, hazlo con la autoridad que Cristo mismo te entregó, no como quien mendiga, sino como un hijo que declara con firmeza. Recibe tu sanidad por fe, aún antes de ver el cambio en lo natural. Estas llaves no son reservadas para unos pocos escogidos, son para cada hijo de Dios, son para ti, aquí y ahora. Y cuando las uses con fe, recuerda, Dios no necesita semanas, ni días, ni horas para obrar. Puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, porque su poder no está limitado por el tiempo. Cuando la fe y el poder de Dios se encuentran, los milagros suceden en segundos. Si hay algo que puede tumbar toda muralla de duda y cimentar una fe inquebrantable, es un testimonio. Un testimonio no es solo una historia bonita, es una evidencia viva de lo que Dios ya ha hecho y quiere volver a hacer. Cuando oímos lo que Él ha hecho en otros, algo se enciende en nuestro interior.
Recordamos que el mismo Dios que hizo milagros en la Biblia sigue actuando con el mismo poder hoy. Y si lo hizo con uno, lo puede hacer contigo. Me viene a la mente una hermana en Florianópolis, a quien los médicos le diagnosticaron una enfermedad degenerativa en los pulmones. Le dijeron que dependería de un tanque de oxígeno el resto de su vida. Su capacidad pulmonar había caído a un 30% y solo caminar unos metros ya la dejaba sin aliento y exhausta. Una noche, mientras veía un culto en la televisión, el pastor empezó a hablar sobre la autoridad en la oración. Mencionó Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En ese momento algo se despertó en ella. Entendió que no estaba a merced de la enfermedad. Se quitó el oxígeno, puso sus manos sobre el pecho y declaró: en el nombre de Jesucristo, ordeno que estos pulmones sean restaurados. Proclamo que por la autoridad de Jesús, esta enfermedad no tiene lugar en mi cuerpo. Por fe, recibo pulmones nuevos, fuertes y sanos, y rechazo este diagnóstico. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió un calor recorrerle el pecho, como un fuego que limpiaba cada célula. De inmediato, pudo inspirar profundamente, algo que no lograba desde hacía años, y notó que podía respirar con libertad. El oxígeno, que antes era su salvavidas, se volvió innecesario. Su familia temía que fuera una imprudencia, pero ella se mantuvo firme. Estoy sana, decía. Y así era. Cuando volvió al médico para los exámenes, no podían creerlo. Sus pulmones funcionaban al 95% de capacidad, sin rastro alguno de la enfermedad que, según la ciencia, era irreversible. Esto es un milagro, dijo el médico, sin poder explicar lo sucedido. Y así fue. No porque Dios la eligiera como un caso especial, sino porque ella comprendió y aplicó la verdad de la palabra. En Juan 8:32, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No fue solo una oración la que la sanó, fue el conocimiento de la verdad de que ella tenía autoridad sobre la enfermedad, la verdad de que su sanidad ya estaba comprada en Cristo. Este es el poder del testimonio. Nos recuerda que no estamos persiguiendo algo abstracto o teórico, sino viendo la mano de Dios manifestarse de manera real en vidas comunes como la tuya y la mía. Otra historia poderosa nos llega desde un pequeño pueblo del interior de Pará. Un hombre de 47 años sufría de una grave afección cardíaca. Su corazón trabajaba a solo el 25% y los médicos le daban como mucho un año de vida sin un trasplante. La lista de espera para un corazón nuevo era larguísima y sus posibilidades eran mínimas. Este hombre amaba al Señor, pero como muchos, creía que Dios sanaba solo cuando era su voluntad soberana, y que a veces la respuesta era no o espera. Estaba resignado a que tal vez no era el plan de Dios sanarlo, hasta que en una reunión de oración, un amigo le compartió 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su amigo le explicó que así como la salvación es una obra terminada, la sanidad también lo es. No es algo que esperamos que Dios haga en el futuro, sino algo que Cristo ya consumó. Esa revelación le golpeó como un relámpago. Por primera vez, vio la sanidad no como algo que tenía que rogarle a Dios, sino como un regalo que ya le pertenecía por derecho, gracias al sacrificio de Jesús. Esto transformó su manera de orar. En lugar de suplicar, comenzó a agradecer. En vez de pedir, empezó a recibir.
Una noche, mientras se arrodillaba para orar en su casa, este hombre puso suavemente la mano sobre su pecho y declaró con firmeza: corazón mío, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Músculos, recobrad fuerza. Latidos, volved al ritmo perfecto. Gracias, Señor, porque por las llagas de Jesús ya he sido sanado. En ese momento sintió algo sorprendente, como un rayo de vida corriendo por su interior. No sintió dolor, sino una corriente de energía fresca que empezó a llenar cada rincón de su cuerpo. En lo profundo de su ser, supo que un milagro acababa de ocurrir. Al amanecer siguiente, se levantó más fuerte que nunca. Lo que antes era un sufrimiento, caminar, subir unos pocos escalones, ahora se hacía sin esfuerzo. Aquellos tramos que lo dejaban jadeando, ahora los subía como si nada. Cuando volvió a visitar al cardiólogo para su revisión, el doctor quedó atónito. El corazón funcionaba al 100%, sin señales de daño alguno. Los registros antiguos indicaban un corazón deteriorado, pero ahora no había ni rastro de enfermedad. El médico murmuró confundido: esto no puede explicarse con la medicina. Debe haber un error en los exámenes previos. Pero no existía tal error. Era el fruto de una fe viva, de comprender lo que Jesús conquistó para nosotros en la cruz. Quiero que entiendas algo profundo hoy. La sanidad no se trata de ganarte el favor de Dios. No es cuestión de que seas lo bastante bueno o de que hayas hecho todo correcto. La sanidad es un regalo de gracia, un reflejo del amor inmenso de un padre que quiere ver a sus hijos completos. Muchos luchan por recibirla porque se sienten indignos. Piensan que Dios los está castigando o que no han orado suficiente. Creen que no merecen ser sanados. Pero quiero decirte con todo mi corazón: la sanidad no depende de tu mérito, sino de quién es Dios. Si lees los evangelios, verás que Jesús sanó a hombres y mujeres que no habían hecho nada para merecerlo. El ciego al borde del camino que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí, no tenía reputación, ni dinero, ni nada que ofrecer. Sin embargo, Jesús se detuvo. La mujer sorprendida en adulterio, a quien querían apedrear, no solo fue perdonada, sino restaurada. Los leprosos, aquellos que la sociedad despreciaba, recibieron el toque del Maestro y fueron sanados. Jesús jamás les dijo: ordena tu vida primero y luego te sanaré, o vuelve cuando seas más espiritual. Namberel los sanaba porque los amaba, sanaba porque así es su corazón. Recuerda ese momento en Mateo 8:23, cuando el leproso se acercó y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido por compasión, extendió su mano, lo tocó y respondió: quiero, sé limpio. Y en el acto, aquel hombre quedó sano. Nota que el leproso no dudó del poder de Jesús, dudó de su deseo: si quieres. La respuesta de Jesús fue clara como el agua: quiero. Si hoy estás pensando: no sé si soy digno de ser sanado, déjame aclararte algo. No se trata de lo que hayas hecho, sino de lo que Cristo ya hizo. Cuando Él fue azotado, no fue solo por los piadosos, fue por los quebrantados, por los olvidados, por los que se sienten perdidos. Fue por ti. Cuando colgó en esa cruz, no pensaba solo en unos pocos buenos, pensaba en ti, con tus errores, tus caídas, tus heridas. Y allí dijo: por esta persona entrego mi vida. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que fueras perfecto. Él te amó en tu estado más roto. Y si ya pagó el precio, ¿por qué seguir cargando esa enfermedad? ¿Por qué aceptar en tu cuerpo lo que Jesús ya llevó en la cruz? Recuerdo a un hombre que vino a buscar oración, cargando una enfermedad desde hacía años.
Me confesó: no sé si Dios quiere sanarme, no he sido un buen cristiano. Lo miré y le pregunté: ¿crees que Jesús perdona los pecados? Él respondió que sí. Entonces le dije: ¿por qué dudas que Él también sana? La misma cruz que perdona es la cruz que sana. En ese momento, aquel hombre decidió soltar la carga que lo había perseguido por tanto tiempo. Dejó atrás esas voces que le decían que nunca sería suficiente. Y cuando abrió su corazón para recibir el amor de Dios, la sanidad empezó a recorrer su cuerpo como un río de agua viva. En un instante fue restaurado por completo. Muchos de nosotros seguimos intentando ganarnos algo que el Señor ya nos ha regalado. Imagínese que yo le ofrezca un hermoso regalo y usted insiste en pagarme por él. Sería ofensivo, ¿verdad? Así ocurre cuando queremos comprar lo que Dios ya nos dio por gracia. La sanidad no es un salario por buena conducta, sino un regalo de un Padre que nos ama con ternura. Lo único que debemos hacer es abrir las manos y recibirlo. Conocí a una mujer que llevaba más de 20 años sufriendo dolores insoportables. Había probado todo tipo de tratamientos, visto médicos, tomado medicamentos, pero nada funcionaba. Ella me confesó: pensé que este dolor era mi cruz, algo que debía soportar hasta el fin. Pero una noche, mientras escuchaba la palabra, algo despertó en ella. Por primera vez comprendió que la sanidad ya estaba a su alcance. No tenía que rogar ni mendigar, solo creer. En cuanto dejó de sentirse indigna y abandonó la idea de tener que demostrar algo a Dios, el dolor desapareció. 20 años de sufrimiento se desvanecieron en segundos. No fue porque ella se volviera de pronto perfecta, sino porque aceptó lo que siempre había sido suyo. Efesios 2:8-9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa misma gracia que nos salva es la que nos sana. No podemos comprarla ni merecerla, solo recibirla. Quizá tú que me escuchas llevas años cargando enfermedades o dolores que no son tuyos. Los aceptaste pensando que eran tu destino. Pero hoy quiero decirte que Jesús ya los cargó en la cruz. Tú no tienes que soportar lo que Él ya soportó, ni retener lo que Él ya llevó. Lo único que te separa de tu sanidad es la decisión de recibirla aquí y ahora. La gracia de Dios es más grande que tu pasado, más fuerte que tus caídas, más poderosa que tus dudas. Y cuando decides abrir tu corazón y dejar de esforzarte para empezar a creer, la sanidad llega. No poco a poco, no algún día en el futuro, sino de inmediato. Porque el amor de Dios no se retrasa y su poder está disponible ahora mismo. Llega un punto en que la fe tiene que dar un paso más allá de la teoría y moverse a la acción. No basta con escuchar la verdad, repetirla o estar de acuerdo con ella. La fe se demuestra cuando se pone en práctica. La sanidad no es algo que uno espera sentado, es algo que se toma como propio. Ya hemos hablado de autoridad, de fe, de oración, del amor inmenso de Dios, pero ahora es el momento de actuar. Es hora de recibir tu sanidad, no como un deseo futuro, sino como una realidad viva hoy. El mismo Dios que sanó en los tiempos bíblicos, el mismo Jesús que caminó entre multitudes y tocó a los enfermos, está aquí, listo para tocar tu vida. Yo he visto esto suceder demasiadas veces como para dudar. He visto personas que se atreven a acercarse, toman lo que ya les pertenece y quedan transformadas en un instante. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera nunca se queda quieta, actúa conforme a lo que cree. Cuando Jesús miró al hombre con la mano seca y le dijo: extiende tu mano, Marcos 3:5, ese hombre tuvo que elegir. Podía dudar,
retrasarse, esperar a sentir algo antes de obedecer, pero eligió actuar. Santiago hace una pregunta desafiante en 2:14. Imaginen un hombre que dice tener un cheque depositado en su cuenta. Dice creer que el dinero es suyo, pero cuando llega el momento de pagar una deuda, se detiene, temeroso de que el dinero no esté realmente ahí. Esa duda revela que, aunque dice creer, en el fondo no confía. De la misma forma, cuando decimos creer en la sanidad, pero seguimos viviendo como enfermos, nuestras acciones contradicen nuestra confesión. Permítanme contarles de un joven de 19 años que nació con una pierna 7 centímetros más corta que la otra. Toda su vida usó un zapato especial, adaptado para poder caminar. Un día, mientras escuchaba un mensaje basado en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El predicador explicó que no debemos esperar ver para creer, sino creer para luego ver. Al llegar el momento de la oración, el joven se acercó. El predicador no le impuso las manos ni hizo una larga oración. Solo le preguntó: ¿crees que Jesús puede sanar tu pierna ahora mismo? Él respondió: sí. Entonces el predicador le dijo: demuestra tu fe. Quítate el zapato especial y empieza a caminar como si tus piernas ya fueran iguales. Aquel joven tomó una decisión valiente. Eligió caminar por fe, no por lo que sus ojos veían, ni por lo que su corazón sentía. Se quitó los zapatos y empezó a andar y empezó a andar. Los primeros pasos parecían inútiles, nada cambiaba, pero él no se detuvo. Con voz firme y convencida repetía: por las llagas de Jesús fui sanado, mis piernas son iguales en el nombre de Jesús. Paso tras paso, con cada declaración, ocurrió lo increíble. Delante de todos, su pierna comenzó a crecer. En cuestión de segundos, ambas quedaron parejas, perfectamente alineadas. Los médicos más tarde confirmaron lo que todos habían visto con asombro. No había truco ni ilusión. Era un milagro auténtico, nacido cuando la fe se transformó en acción viva. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos recuerda: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de un deseo pasajero ni de una fantasía. La fe verdadera es la seguridad absoluta de que Dios hará lo que prometió. Pero esa seguridad debe mostrarse en lo que hacemos. En Lucas 17, cuando Jesús encontró a los 10 leprosos, les ordenó ir a presentarse ante los sacerdotes. Según la costumbre, solo el sacerdote podía declarar a alguien limpio. En el momento en que Jesús los mandó, seguían enfermos. La Escritura dice que mientras iban, quedaron limpios. La sanidad llegó mientras obedecían, cuando actuaron como si ya estuvieran sanos. Lo mismo sucedió con la mujer que sufría de flujo de sangre, en Marcos 5. Ella no se quedó esperando que Jesús viniera a buscarla. No necesitó invitación, se abrió paso entre la multitud con determinación, se acercó y tocó el borde del manto. En ese acto mostró toda su fe y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Observa que Jesús no le dijo: mi poder te sanó o mi voluntad te liberó. Él señaló su fe como la causa. Fue su fe, convertida en acción, la que abrió el canal para que el poder divino fluyera. En Mateo 17:20, Jesús nos enseña: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No es tanto el tamaño de la fe lo que importa, sino su autenticidad.